Francisco, cuando estaba en la etapa de la secundaria, menciona que era cuando estaban en auge todo lo de la... que dice que se escucha un bebé. No, aquí no. Está raro, ¿no? Bueno, estaba en auge la cuestión de las historias de terror, que comenzaban la cuestión de los podcasts, los canales como del amigo Dross y todas estas cuestiones. Este chico dice que era gran aficionado a este tipo de historias. Así que con sus compañeros eran grandes consumidores de este tipo de contenidos cuando comenzaban. De hecho, menciona que sus primeros consumos de redes sociales fue por una red social que se llamaba Metroflog, que yo me acuerdo también de esa red, justo antes de Facebook. En esta red social supuestamente lo que se hacía era solamente subir fotografías, ¿sí? Entonces las personas podían comentar este tipo de fotografías y cuando hagan de cuenta que uno comentaba tenía cierto límite para comentar, muy similar a lo que sucede en la red Twitter, X, que es ahorita. Muy similar, o sea, te limitaba. Así que conforme fueras avanzando en cuestión de seguidores, en cuestión de alcance y no sé qué tantas cosas, pues te aumentaban la cantidad de comentarios que podrías hacer, la cantidad de letras que podías escribir y también creo que la cantidad de fotografías que podías subir o algo así le entendí, porque la verdad yo no me acuerdo muy bien de la red social. Como buen consumidor de esta clase de contenidos, en esos tiempos era cuando YouTube apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Sí, era cuando todavía no pertenecía a los actuales administradores de esta red social. Y en aquellos tiempos no tenía tanto auge, no era tan conocido YouTube. Así que se dedicaban solamente a lo que era Facebook y Metroflog. En una de estas ocasiones que se encontraban en la clase de computación, si no mal recuerdo, en la secundaria, cada que se distraía su maestra de informática, estos solían entrar a sus redes sociales. Así que eso es bastante común, ¿eh? A mí me tocó ver hasta cómo jugaban videojuegos en las computadoras. Estos muchachos comienzan a hacer ciertos retos. Por ejemplo, a ver quién encuentra primero la fotografía de una persona que se estampó contra un poste, por ejemplo. Anteriormente no había tantos filtros como en la actualidad. Anteriormente encontrabas lo que sea. Poco a poco se fue poniendo más rigurosa esta cuestión de la seguridad en ese aspecto. Cuando iban buscando estas cosas, pues las encontraban con gran facilidad. En una de estas, uno de estos muchachitos le dice a Francisco: ¿a que no te animas a buscar a una persona que haya sido mandada al otro mundo con brujería o con un ritual satánico o algo así? Dice esta persona que no recuerda qué es lo que había escrito en esa búsqueda, pero cuando pone en la búsqueda, en efecto sale una fotografía bastante explícita de lo que parecía ser un ritual. De hecho, ¿saben de qué forma lo menciona? Como este tipo de cosas que suceden en zonas bastante conflictivas, que son pues de personas que pertenecen a la delincuencia y hacen atrocidades con personas de los grupos contrarios, que era muy similar. Así que ven aquella fotografía tan grotesca, y lo interesante de esta fotografía es que no venía sola. O sea, esta se veía con velas, se veía con ciertos elementos que a mi punto de vista tenían que ver más con la religión Orisha, ¿sí?
que no lo puedo confirmar, pero para mí que sí era. Así que cuando empiezan a ver todo aquello, también se dan cuenta de que en la zona de la descripción de esta fotografía había una serie de palabras en otra clase de idioma. Sí, y que cuando vieron estas palabras, pues no las entendieron para nada. Decían que eran una serie de palabras que, si bien no eran español, algunas sí podían llegar a entenderse, pero la gran mayoría, el 80% del texto, no se entendía. Lo único que decía presuntamente al principio o al título de esta fotografía era que por su bien no se tradujera ese rito o ese ritual. Presuntamente era un ritual aquellas frases. Así que, ¿qué hace un muchacho cuando le dicen que no haga algo? Pues va y lo hace, ¿no? Como siempre. Así que estos muchachos se dieron a la tarea de buscar diccionarios, incluso en internet, tratar de buscar cuál era esa lengua, cuál era ese idioma, y comenzar a traducir todas aquellas palabras. La persona no me quiso mencionar cuáles eran las palabras, pero a modo general, a lo que se referían estas palabras era el llamar a cierta entidad con un nombre en específico. Si no estamos hablando de una entidad como un demonio, o sea, no estamos hablando de un nombre raro o extraño. Fue una persona con nombre y apellido. Cuando logran traducir aquel texto, pues alguno de estos muchachos como que sí tuvo ciertas precauciones y dijo, ay, como que yo no me animo, no, que eres cobarde, sí soy cobarde, yo no me animo. Y pues la persona que lo había encontrado, que es nuestro protagonista Francisco, dice que él fue el que se animó a mencionar aquellas palabras ya después de que fueron traducidas. Que si bien algunas de estas palabras muy seguramente no estaban traducidas correctamente, la gran mayoría del texto sí lo podían entender. Una pausita. No estamos transmitiendo en TikTok porque nos siguen teniendo castigados, una disculpa. Así que todos aquí por YouTube, por allá no estamos transmitiendo. Cuando ya tienen todo esto traducido y pues esta persona dice, no, yo no, pues nuestro protagonista Francisco, dice, ¿cómo no? Pues hay frases que nos puede pasar. Y luego sacadas de internet, cualquier menso los hace. Y lo que hizo fue decir aquellas frases una por una, sin ninguna intención. Y en esa cuestión, ahí sí me llama la atención, porque la cuestión de las invocaciones, los ritos, todas estas cuestiones que tienen que ver con rituales bien elaborados, lo más importante es la intención. Y en este caso no la había en su totalidad, o sea, estaban jugando. Pero aún así, pasa esto de que hace su supuesta invocación, porque sonaba más a una invocación, a un ritual, a algo así. Y este chico hasta se toma la libertad de comenzar a jugarles una broma a sus compañeros, donde se hace el poseído y todos empiezan a asustar, empiezan algunos a llorar, otros empiezan a correr, algunos otros intentan auxiliarlo. Y pues cuando reacciona, pues los amigos le empiezan a dar su soquetiza porque era una broma de muy mal gusto para ellos. Así que para ese momento ellos dijeron, pues no pasó nada. O sea, fue un simple texto que no tenía nada que ver, que no lo entendíamos y se acabó. Seguimos con nuestras cosas. Que jugar videojuegos, que ir a la escuela, que jugar fútbol. Al día siguiente, este muchacho Francisco, esa misma noche, dice que fue de las noches más aterradoras que ha pasado en toda su vida. ¿Por qué razón?
¿Recuerdan la escena, cómo les decía que estos chicos lograron observar esa fotografía explícita en estas redes sociales? Que se veía el líquido vital, que se veían incluso algunas cosas de dentro del cuerpo y cosas por el estilo. O sea, muy grotesca la imagen. Imagínense que este muchacho presuntamente estaba soñando, entre comillas, sí, porque dice que estaba sentado comiendo. Imagínense, estaba precisamente a la hora de la cena. Ahí por la cuestión de que sus papás trabajaban y que trabajaban de noche, pues a veces cenaba solo, no en compañía de sus hermanos que eran mayores. Los mayores ya trabajaban y este era el único que iba a la escuela. Por lo tanto, la mamá le dejaba echar la comida, le dejaba preparada su habitación y todas estas cosas. Y cuando presuntamente estaba comiendo, dice que se sintió como somnoliento, y cuando está precisamente como en esta clase de sueño o trance, se ve en su habitación cuando ya está acostado y escucha una serie de pasos irregulares, como si una persona estuviese como cojeando. Cuando pone atención a qué era lo que se escuchaba con esta clase de pasos, se da cuenta que el líquido vital empieza a salir de su puerta porque algo estaba prácticamente empujándola o deteniéndose de ella. Cuando estaba observando aquello, se da cuenta de que el olor, o sea, era un olor característico al líquido vital. Y cuando estaban precisamente, cuando estaba este muchacho precisamente a ese paso de ver qué era lo que estaba detrás de la puerta se abre lentamente y la primera imagen que ve es aquel hombre que había visto en la fotografía de las redes sociales y que le empieza a apuntar con la mano. Y que le dice: tú te vas a encargar, tú lo vas a tener que hacer. Y cuando le dice eso, ya no camina lento, camina rapidísimo hacia su cama y sacándole un susto a este muchacho como nunca en su vida. Aquí es donde está la parte interesante. Recordemos que estaba cenando y que cuando estaba cenando estaba soñando o estaba en una clase de trance que le hizo creer que estaba pasando todo aquello. ¿Saben qué es lo interesante? Que este muchacho, cuando despierta totalmente asustado, era porque ya estaba sonando el alarma de su reloj para ir a la escuela. Porque se levantaba aproximadamente por ahí de las 6 de la mañana para poder ir a la secundaria. Cuando pasa eso, o sea, se queda sacadísimo de onda diciendo: ¿en qué momento me vine a acostar a la cama? Si yo estaba comiendo. Y apenas iba comenzando, Cuando va al comedor, que es en el momento que supuestamente se encontraba con sus padres, cuando estos salían de su trabajo por la madrugada, estaba desayunando ahí, llega al comedor y cuando estaba a punto de comenzar a desayunar, su mamá le da la regañada de su vida. Supuestamente en su casa eran personas bastante ordenadas, o sea, no era que dejaran un plato sucio, no era de que dejaran algún vaso sucio, que dejaran sobras de comida, sobre todo, porque pues los papás siempre le habían enseñado que se comiera lo que se servía, o sea, que si tenía pensado dejar comida, pues mejor que ni comiera. O sea, lo tenían bien educado en esa cuestión y comía solamente lo suficiente. Pero resulta de que cuando llegó su mamá, encontró el plato lleno. O sea que este muchacho ahí captó que sí, todo lo que estaba soñando, sí lo había soñado o había estado en ese trance cuando estaba cenando, cuando apenas comenzaba a comer.
Por eso dejó la comida y no sabe en qué momento se fue a la cama a dormir. Yo creo que fue un tipo de como de sonambulismo, ¿no? Así más o menos. Pasa esa situación y dice que tiene una clase de sensaciones bastante extrañas. ¿Saben qué tipo de sensación? Como si alguien lo estuviese siguiendo. Presuntamente cuando iba hacia la parada de autobús, que era donde regularmente tomaba pues este transporte para ir a la escuela, siendo tan temprano durante la mañana, pues aún estaba oscuro. Presuntamente cuando estaba sentado en esta parada de autobús, una persona llegó y se sentó justamente al frente donde él se encontraba. Recordemos, estaba aún oscuro, siendo la mañana. Así que regularmente en este lugar donde vive Francisco, pues eran muy amables de buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esta persona llega y se sienta como si nada, y pues siendo un muchacho, pues dice, pues yo no lo voy a saludar. Él es el adulto, yo no lo voy a saludar. Entonces él en su rollo, esperando el autobús. Y dice que yo también me asustaría si pasara eso, ¿eh? Imagínense que es una parada de autobús como si fuese una U. Así. Una U. Y presuntamente la persona estaba hasta el extremo de donde estaba esta clase de asientos. Y hagan de cuenta, la persona estaba de este lado y Francisco del otro. Entonces Francisco lo único que hacía era voltear a verlo y veía que esta persona solamente estaba agachada. Cada vez que Francisco volteaba hacia su izquierda, parecía que esta persona se iba recorriendo más y más hacia donde él estaba. O sea, que se iba acercando. Y si bien esta persona no se veía como un delincuente, porque decía que se veía bien vestido, que no se veía extraño, sí le causaba algo de temor, porque pues era un adolescente este muchacho Francisco. Hubo un momento en el que ya el recorrido de esta persona era prácticamente de estar casi a la mitad de donde estaba al principio, y ya a ese punto Francisco estaba pues con el corazón en la boca de asustado, que dijo, ¿qué está haciendo? Así que en ese momento él se para, se pone en la orilla de lo que es la banqueta para intentar como ver a ver si ya venía el autobús. Y cuando voltea nuevamente hacia donde estaba la parada del autobús, o la salita de espera, podríamos decir, resulta de que donde él estaba sentado, ya estaba sentado este señor. Y pues ya se había asustado, dijo, no, algo quiere. Ya ahí no pudo esperar definitivamente el autobús, dijo, no, me va a hacer algo, mejor me regreso a mi casa. Y les digo a mis papás qué fue lo que pasó. Cuando se iba a regresar, o sea, según él, había observado y nadie lo venía siguiendo. Pero cuando observa la segunda vez, ve a esta persona, pero imagínense en qué condiciones lo ve. Para ese momento ya medio iba clareando y aún estaban encendidas algunas lámparas de calle. Cuando lo ve más de cerca a este supuesto señor, ¿quién creen que era? Era la misma persona que había observado en esta fotografía de la red social. Esta persona que estaba totalmente destrozada. Y la vio en las mismas condiciones. O sea que cuando estaba en la parada de autobús no se veía así, incluso se veía con otro rostro. Pero ya cuando iba caminando totalmente asustado, así lo vio con esa forma, totalmente deformado del rostro, con líquido vital por todas partes, incluso algunas partes de su cuerpo ya desprendiéndose de sí mismo. Pasa esto y dice que se quedó totalmente paralizado y gritando de terror ahí en esta carretera.
Cuando pasa esto, es tanto el miedo que siente este muchacho, Francisco, que se tira al piso, se pone en posición fetal y lo único que hace es taparse los ojos. No sabía qué hacer, ni siquiera pudo correr. Y cuando estaba así, pues ya de repente siente que alguien lo toma de la mano y seguía, ya estaba en un estado de inconsciencia, o sea que no sabía ni qué estaba sucediendo a su alrededor y lo único que gritaba era déjame en paz, yo no te hice nada. Y pues cuando observa nuevamente se da cuenta de que es una señora que lo está tomando del brazo y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Esa ya sí era una persona real. Y cuando observa pues que es una persona que no era como tal la visualización que él estaba observando, pues como que sí le bajó a su nervio y le comenzó a decir a esta señora, es que se me apareció un muerto y que era así y así. Imagínense nada más el grado de terrorífico que estaba esta situación, que cuando le explicó a esta señora desconocida lo que acababa de observar, la señora decidió nada más sentarlo, tranquilizarlo y le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Porque la señora se asustó con lo que le dijo que estaba observando. En ese punto el muchacho no sabía si ir a la escuela o regresarse a su casa. Dijo, bueno, me voy a la escuela, pero ya iba como con un delirio de persecución. Él ya creía que todo el mundo lo estaba observando, que esta supuesta aparición estaba por todas partes, pero obviamente no era así. Cuando llega a la escuela, comienza a platicar con sus compañeros. Recordemos que tenía de todo tipo de compañeros con los que se juntaba. Cuando empieza a decirles, ¿saben qué, muchachos? ¿Recuerdan lo que hicimos ayer, de que no pasó nada y esta situación? Me pasó esto en la casa, me pasó esto en la calle. La verdad no sé qué me está pasando. Y estos muchachos, recordemos qué fue lo que hizo el día anterior en la misma clase. Se hizo el poseído, se hizo el que le estaba pasando algo y no le estaba pasando algo, no le estaba pasando nada. Los amigos directamente le dicen, güey, déjate de cosas, ya te conocemos. Y cuando intentaba convencerlos, no le creyeron absolutamente nada. Prácticamente como el cuento de, ¿cómo se llama este cuento del pastorcillo? El que echa mentiras y mentiras y mentiras y a la hora de la verdad nadie le hace caso. Hagan de cuenta que fue el mismo caso. Nadie le creyó. Pero no era porque su historia fuese fantástica o fuese algo así como que muy fuera de la realidad, porque estos muchachos, algunos de ellos sí creían en esta clase de cosas. La situación estaba en que este muchacho era demasiado bromista. Así jugaba con ellos. Era muy envalentonado, de estos aventados que siempre hacían pues cada tontería que todo el mundo lo admiraba. Una forma de admiración bastante tonta a mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, siendo adolescentes, pues nosotros comprendemos cómo es esa etapa. Así que pasa todo esto y nadie le cree. Nadie le cree. Años previos a este grado de la secundaria, donde estaba este muchacho, Francisco, no tenía muchos amigos. Entre sus pocos amigos estaba una mujer. Así que le pongamos Patricia. Bueno, Patricia dejó de hablarle durante muchísimo tiempo porque este muchacho, este tipo de actitudes también yo creo que son bastante comprensibles. Por querer quedar bien con el resto de hombres, ridiculizaba a sus amigos, a los que ya tenía. Y cuando comienza a hacer esta clase de cosas de querer ridiculizar a sus amigos que tenía desde hace mucho tiempo, entre estas personas que llegó a humillar o llegó a ofender fue precisamente a Patricia,
que era muy amiga de él. Nunca la vio como una persona para una relación sentimental. Sin embargo, pues eran muy buenos amigos, pero se dejaron de hablar durante muchísimo tiempo. Cuando este muchacho ya estaba pues al borde de la desesperación, porque sí se estaba comportando verdaderamente de formas bastante extrañas, porque imagínense que están en clases, no ponía atención en las clases, los maestros le llamaron la atención, a la hora de los recesos no salió a los recesos, ni siquiera iba al baño, estaba verdaderamente mal. Y pues, ¿quiénes más se van a dar cuenta de esta clase de actitudes? Pues las personas que más te conocen, y entre esos estaba esta chica que le había dejado de hablar hace algunos años. Le preocupó, se acercó con él y Patricia le dice a Francisco: bueno, sabes que no nos hablamos, pero si necesitas hablar algo y quieres que yo te ayude, pues aquí estoy, ¿sí? Nada más le dice las palabras y la chica se iba a ir, y el muchacho Francisco la toma de la mano y le dice: sí, necesito que me escuches, nadie me cree lo que me está pasando. Y le empieza a explicar todo lo que estaba sucediendo. Cuando le explica todo, esta muchacha pues se da cuenta de que la actitud de Francisco era verdaderamente anormal. Verlo con ese miedo no era algo común, jamás lo había visto en ese estado. Así que le dice: a ver, ¿tienes por ahí lo que mencionaste en aquellas palabras? Y dice: no, lo que hice fue pues que traducimos aquel texto, lo escribimos con lápiz y pues yo lo mencioné, pero como vimos que no sucedió nada, lo que hicimos fue pues hacerlo bolita y tirarlo a la basura. Y pues los de intendencia pues todos los días recogen esa basura. Entonces dice: no está, pero lo buscamos nuevamente en la red. Yo recuerdo cómo lo buscamos y tiene que aparecer. Pues lo empieza a buscar con la misma descripción con la que lo buscó el día anterior, y resulta de que no estaba. O sea, esta fotografía, este texto, que yo creo que tiene sentido que no haya estado, ya no estaban en esta red social. Entonces, cuando ya no estaban, este muchacho comienza a alarmarse aún más y dice: ya no está, no sé qué me va a pasar y que va a venir el diablo por mí. Y pues, imagínense, totalmente sugestionado. La chica le dice: a ver, no te preocupes, tranquilo, ya hablaste con tus papás. Me dice: no, es que yo no le quiero decir a mis papás porque muy seguramente me van a regañar. La chica le dice al muchacho: oye, pero es que no te fijes en eso. Si lo que quieres es estar bien, tienes que sincerarte con ellos y decirles cuál es tu problema. Si quieres, yo te acompaño para que les digas. Pero mientras tanto yo me pongo a investigar qué fue esta clase de palabras que tú dijiste o emitiste. Y ahí les va, está bien interesante. No sé qué tan posible pueda ser eso, pero presuntamente en la pequeña investigación que hizo esta muchacha, en ese día no ingresó más a clases. Dice que se fue a la biblioteca, que había algunas computadoras para hacer tareas, y se puso a buscar información, mucha información. Presuntamente, yo digo que es muy similar como a las cuestiones de los retos virales que hay ahorita en TikTok, donde hacen un montón de tonterías. Pero esta clase de retos virales eran más en Metroflog, en Facebook. Apenas si comenzaba YouTube, como les decía hace un rato. Y se da cuenta esta chica de que esta clase de retos virales eran presuntamente para hacer invocaciones o hacer rituales y llamar a ciertas entidades para que te acompañaran y hacerles ciertos pedidos. Por darles un ejemplo, en algunas de estas investigaciones hubo un testimonio de un chico que decía que quería estar con cierta persona. Y que al mencionar estas palabras, pero como que lo hizo mucho más,
esas personas obviamente mucho más estudiado, podríamos decir, mucho más dominado, sabían qué era lo que estaba haciendo. Hacían una clase de dominio, una clase de sometimiento con estas palabras, y supuestamente la fotografía que aparecía al costado de esta clase de ritual, esta clase de palabras, era al supuesto espíritu o a la supuesta alma que se iba a someter, a pesar de no estar en contacto con sus restos. Eso está súper interesante. Eso fue lo que investigó esta chica. Ahora, el que lo haya investigado, ella decía que no era creyente de estas cosas, pero lo único que quería era ayudar a Francisco. Cuando le da esa información a Francisco, como que sí le hace un poquito de sentido, porque pues venía prácticamente todo. Venía la fotografía, o sea, todo así muy explícito, muy grotesco, y aparte venía esta clase de conjuro en otro idioma, que cuando se pusieron a investigar, cuando se puso a recordar la clase de palabras que mencionaban en este ritual, era un idioma por allá de África. Sí, por eso les decía que para mí que tiene que ver con una cuestión de santería o de Ifá. Así que cuando encuentran toda esta situación, toda esta información, pues la chica le dice, háblalo con tus papás, hay que buscar una solución. Y resulta de que esa ocasión, cuando iban saliendo de la escuela, no hace lo de siempre, que era salirse con sus amigos, irse a jugar fútbol. Se va directamente con esta chica totalmente pequeñito, o sea, iba cohibido, asustado, con este delirio de que lo iban siguiendo. Cuando iba con la chica, pues varios de sus amigos le comienzan a gritar, oh, ¿cómo es posible que haya regresado de amigo con esta hija de tantas? Ya saben cómo son los muchachos. Y pues no les decía nada y solamente estaba preocupado por llegar a su casa. Cuando llega a su casa, obviamente esta chica se pasa con él. Cuando se pasa con él, ella misma dice que el ambiente en esa casa era realmente muy extraño. ¿Extraño en qué aspecto? Cuando ingresa siento un frío verdaderamente interesante. Siento que esa casa o ese espacio solía ser bastante cálido o bastante caliente. Hasta cierto punto había una época en las que ponían aires acondicionados portátiles para refrescar un poco ahí la casa, pero en aquellos tiempos no los tenían instalados, o sea, no había nada que ayudara a la cuestión de la ventilación, y cuando llegan se da cuenta que realmente el ambiente era frío, muy muy frío, pero no había absolutamente nada de aparatos encendidos. Otra de las cosas que se le hizo bastante interesante a esta chica es que había un tipo de olor a putrefacto, a algo que olía bastante mal, como si estuviese muerto. Y cuando le preguntó al muchacho, le dijo a Francisco, oye Francisco, ¿tú percibes ese olor? ¿Percibes esa sensación? Y el muchacho le decía, no, yo no siento nada, yo no huelo nada. Y la chica pues se quedaba así como sacada de onda y le dijo, pues entonces, ¿qué es lo que estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Aquí es donde viene la parte interesante. Cuando presuntamente estaban ahí en la casa, pues lo que hace este muchacho fue subir a su habitación, cambiarse de ropa, quitarse el uniforme y pues se acerca al comedor. Ya estaba casi próxima a la hora de la comida. Cuando estaban ahí en el comedor le dice a la chica, oye, hay que comer, y ahorita vemos qué es lo que hacemos, ¿no? En lo que le hablo a mis papás, porque pues los papás estaban ocupados. Cuando estaban comiendo, resulta de que el muchacho entra en este trance. Ahora sí se dieron cuenta de que era un trance. ¿Por qué? Pues la chica estaba al frente de él.
Presuntamente cuando estaba dando bocado a su comida, se quedó inmóvil, así tal cual inmóvil, deja la comida y comienza a caminar directamente a su habitación. Cuando pasa esto, la chica, en lugar de asustarse, de buscar... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Buscar qué hacer, no sé si llamarle a alguien. Lo que hizo fue seguirlo tranquilamente. Incluso lo llegó a guiar en ciertas partes donde parecía que se iba a caer. Y lo que hace es ir directamente hacia la cama. El muchacho se acuesta, Francisco se acuesta, y esto sí está extraño porque ella dice que estaba dormido. De hecho, que el muchacho roncaba, pero que estaba con los ojos abiertos. No los cerraba. Intentó cerrárselos. O sea, ya ven, si ustedes ven a uno de sus hijos, por ejemplo, que está con ojos entreabiertos, pues uno, para que no se les reseque, pues se los cierras y se cierran bien, no pasa nada. Intentó hacer eso con Francisco y Francisco no lo cerraba. No cerraba los ojos. Cuando pasa eso, de que Francisco estaba en esta clase de trance, que estaba durmiendo, que estaba roncando, supuestamente hubo un momento en el que esta chica pues ya le estaba entrando el miedito de observarlo de esa forma, porque este muchacho, de estar supuestamente dormido con los ojos abiertos, los ojos se le empiezan a poner en la clásica escena esta de los ojos blancos, que se le voltean los ojos y se empiezan a poner blancos, y que en el momento que pasa eso, este muchacho comienza a gritar de una forma realmente aterradora. Feo se escuchaba. Cuando pasa esa situación, la chica dice que cuando intenta salir de la habitación no la podía abrir, y el olor a putrefacción que había olido cuando entró a esa casa
se había intensificado. O sea, estaba todo más fuerte, el frío, el escalofrío, toda esta situación estaba realmente horrible según la chica. Esto sí quién sabe, pero esta chica le afirmó a Francisco que hubo un momento en el que a pareció verlo levitar. No que volara, o sea, que se elevara hasta el techo. Lo que sí veía es que las sábanas que estaban debajo de su cuerpo de Francisco se movían de formas bastante extrañas, pero era como si estuviese flotando y las sábanas se movieran. O sea, como si hicieran un tipo de oleaje o así yo me los imagino. Cuando esta chica estaba viendo aquello, ya estaba realmente asustada. O sea, ella dijo, no, ¿yo qué hago aquí? Intentó salir, no podía salir. Imagínense cuál fue la desesperación de esta chica. Estaban en un segundo piso, que se salió por una ventana. Se salió por una ventana y se bajó por unos pilares de lo asustada que estaba. O sea que todo lo que estaba pasando estaba realmente fuerte. Aún así, con ese miedo, la chica fue pues nada tonta y fue directamente al trabajo de los papás de este chico, que no sé de qué se trataba su trabajo, pero pues les daban distintos horarios. A veces horarios nocturnos, a veces horarios por la tarde, a veces por la mañana. En esa ocasión va precisamente a su trabajo porque se encontraban ocupados ahí en el trabajo. Cuando llega con ellos y les empieza a explicar, pues los papás ya entendían el comportamiento del hijo. O sea, sabían que ya era muy rebelde, que hacía ciertas cosas para molestar a las personas, y no le creyeron a la chica. Dijo, a ver, sí, ya lo conocemos, ya sabemos que hace este tipo de cosas, no nos tienes que avisar. Y ya les empieza a llorar, les empieza a decir, señor, por favor, lo que les estoy diciendo es en serio, está seria la cosa. Cuando van a su casa, de muy mala gana los papás, porque pues tuvieron que interrumpir su trabajo, no lo encuentran, no estaba el muchacho en la casa. Presuntamente cuando fueron a la casa, las puertas estaban totalmente abiertas, no faltaba ni un mueble, estaban sus televisiones, todo estaba intacto. Solamente él no estaba. Y dice esta chica que fue realmente interesante la sensación, porque cuando se pasó a la casa, ya no se sentía todo aquello. O sea, aquella sensación era totalmente distinta a como había sido horas antes. Se pusieron a buscarlo por todas partes. No lo encontraban. Así que ya estaban realmente preocupados con el relato de esta chica. Y con esta situación de que no estaba, imagínense cuál era la sensación. O sea, todos estaban realmente asustados, nerviosos, y lo estaban buscando. Se llegan las horas de la noche, pasaron aproximadamente como unas 6 a 7 horas, y a algunas personas se les ocurre buscar en el panteón. Y cuando van al panteón, resulta de que pues ya estaba cerrado, obviamente, que era un lugar que ya estaba cercado, que tiene sus perímetros bien establecidos. Ya estaba cerrado, pero le preguntan a la persona que cuidaba en este lugar, oiga, ¿no han visto por acá un muchacho de estas características? Y les contesta, sí, por aquí había un muchacho, pero pues yo creo que ya se fue porque yo ya no lo encontré. O sea, yo ya no lo vi. Y pues estas personas le dicen, oiga, denos chancecita de pasarnos, a ver si no está por ahí escondido o algo por el estilo, la verdad estamos muy preocupados. Y el señor dice, sí, es para buscar a este muchacho, pues adelante, pásense. Imagínense, híjole, esto sí está raro. Imagínense que se pasan
se pasan a este panteón, yo me lo imagino muy similar al que está aquí en la ciudad, porque esta persona dice que eran gavetas. Las gavetas, para las personas que sean de otros países, son, hagan de cuenta que es la tumba. Aquí hagan de cuenta que aquí está la tumba donde está el ratoncito. Aquí es donde están enterrados, pero hacen distintos pisos. Uno aquí, y después otro aquí, y después otro aquí. De esa manera las familias aprovechan, y si les fallece algún familiar, pues ahí mismo lo ponen en una gaveta. Y pues ya no necesariamente lo entierran, a menos de que la persona que esté enterrada pues ya tenga muchísimos años. Lo que hacen es juntar sus restos, obviamente todo con un trámite legal. Recogen sus restos y ahí vuelven a disponer del espacio. Pero es la única forma. Pero si no, utilizan las gavetas. Imagínense cuál fue la sorpresa de estas personas que en cierto momento, cuando ya estaban realmente convencidos de que no había nadie en ninguno de estos pasillos de este panteón, presuntamente estaban escuchando una clase de susurros o palabras que hasta ellos mismos dijeron: ay cabrón, como que aquí hay cosas. ¿Qué podrías pensar? Una de estas personas tuvo el valor y dijo: a ver, vamos a ver qué es. No puede ser un fantasma, esas cosas no existen. Cuando van y buscan, se dan cuenta de que había una gaveta que estaba prácticamente, ¿cómo podríamos decirlo?, profanada. Estaba quitado lo que son los ladrillos, y por dentro se veían solamente lo que eran los herrajes de lo que es una caja. Pero también, aparte de ver los huesos, se dan cuenta de que adentro estaba alguien en posición fetal que estaba diciendo palabras. ¿Y quién creen que era? Era Francisco. Cuando ven aquello, quedaron realmente estupefactos. Dijeron: este muchacho, ¿qué está haciendo allá adentro? ¿Qué está haciendo ahí? Y cuando le intentan hablar: Francisco, ¿qué estás haciendo ahí? Salte de ahí. No lo pudieron sacar. Dijeron que la única forma de poder sacar a Francisco de ahí, de esa gaveta, fue terminando de quitar lo que era la tapa de esta gaveta y prácticamente jalarlo. Que se vino el muchacho con todo y los restos. Pasa eso, los papás ya cuando vieron toda esa situación estaban realmente preocupados, muy preocupados. Obviamente quien tenía toda la información, los amigos la tenían, pero fueron los que no creyeron. Los papás, al saber que esta chica, que era su amiga, tenía cierta información, pues de ella se agarraron y dijeron: a ver, tú vas a venir con nosotros y le vas a explicar a la persona a la que le pidamos ayuda qué fue lo que hizo. Así que sí, llegaron con una persona que supuestamente pertenecía a una iglesia. Lo tengo aquí. Con los Trinitarios Marianos, ya me acordé, los Trinitarios Marianos. Por ahí yo he tenido una plática, creo que solamente con un trinitario mariano, y estas personas suelen hacer ciertas, no sé si sea correcto decir rituales, exorcismos y esta clase de cosas, de formas bastante peculiares, porque ellos, a diferencias de, como por ejemplo, la cuestión de a ver, ¿qué dice acá? No subes historias como las de antes, ya siempre. Pues vete a YouTube, ahí están las historias, Manuel. Ahí están las historias. Cuando acercan estas personas para supuestas ritos, es muy diferente a la cuestión de la religión católica, porque los católicos se basan en lo que es en el rito del exorcismo.
lo de ellos es bastante distinto de los trinitarios marianos, supuestamente, porque ellos hacen que este supuesto ser o esta supuesta entidad que posee a la persona que es la víctima, hacen que salga de la víctima para que entre en ellos y de esa forma poder expulsarlo o detenerlo, en pocas palabras. Y se les ocurrió ir con una de estas personas porque era precisamente un compañero del trabajo de sus papás. Cuando supuestamente le estaban dando el diagnóstico y todas estas cosas, le dicen, ¿sabes qué? Tiene un muerto. ¿Por qué? No lo sabemos, pero tiene un muerto. Entonces, no te preocupes, va a estar bien, pero tenemos que hacer algo bastante riguroso. Supuestamente llamaron a varios de los hermanos y comenzaron a hacer esta clase de ritual para que entrara este muerto a este hermano trinitario. Y cuando sucede, este muchacho tiene una clase de despertar bastante fuerte y extraño. Sí, porque hagan de cuenta que él aún se encontraba en ese momento en aquella clase de trance. No sabía qué estaba haciendo en ese templo, no lo sabía. Y de hecho cuando estaba en el ritual y ve a todas estas personas alrededor de él y al hermano trinitario mariano como poseído y diciendo cosas y diciendo nombres y diciendo distintas situaciones, empieza a gritar, o sea, del miedo que sentía. Cuando estaban en esa situación, supuestamente sí logran expulsar o detener a este muerto. Cuando este muchacho pues, supuestamente lo terminan de liberar, podríamos decir. Es que no es exorcismo, no sé de qué forma decirlo. Estas personas le dicen, sabes que ya no te va a molestar. Pero lo que quiera que sea que hayas hecho para llamarlo, no puedes volver a hacerlo, porque tú ya quedaste marcado. Si tú vuelves a realizar algo, no sé, si lo que hiciste fue ir a un panteón y hacer algún trabajo de brujería, si lo que hiciste fue ir y molestar a una entidad o un muerto y no sé, lo que hayas hecho, no lo vuelvas a hacer porque a ti ya te pueden ver, ya saben quién eres. Y tú vas a ser más fácil de que te sucedan estas cosas. Debes de tener mucho cuidado.